de Consuelo, nuestra invitada en la tarde de hoy, Kirsi Jaques, está ya en escena. Por favor, doña Consuelo, pase usted a presentar a esta dama. Señores, ya ustedes saben que cuando hablamos de AFP, tenemos que hablar con Kirsi Jaques. Buenas tardes, Kirsi. Buenas tardes, doña Consuelo. Ahora sí. Kirsi, así es para todos. Exacto, hoy está Aníbal, Ángel, Elizabeth, está Pedro y está Khalil también. Ya lo dije, y Aníbal y Ángel, ahora que te estoy viendo. Bueno, Kirsi, nosotros lo que queremos, Kirsi, y gracias por estar con nosotros como siempre, es que tú nos expliques. Tú sabes que todo esto se está debatiendo, la cuestión de los fondos de la AFP, y los muchachos después, las muchachas tendrán la posición, las preguntas que te quieran hacer, pero lo que queremos empezar es por la cuestión de cómo ustedes ven esa propuesta de los diputados, que ya se discutió incluso en la Cámara de Diputados antier, cuando se hizo la propuesta, la llevaron algunos diputados, sobre la cuestión del 30%, de que se utilice el 30%, que ese dinero es de nosotros y que no los den y que tienen que dárnoslo. ¿Cómo ustedes analizan esa situación, esa propuesta? Bueno, doña Consuelo, primero gracias por tener la oportunidad de conversar con ustedes y con sus radio oyentes. En primer lugar, como todos en el país, las AFP, nosotros somos sensibles a la realidad que está viviendo gran parte de la población, producto de la crisis económica generada por el COVID-19, que es una situación que trasciende la República Dominicana, no es un problema nacional, sino que es un problema mundial. Efectivamente, esta situación ha llevado a que gran parte de los trabajadores, sobre todo, estén pasando por situaciones difíciles, y nosotros estamos conscientes de esa situación. Enfrentar la situación económica del COVID, destruyéndole al afiliado su patrimonio, entendemos que no debería ser la alternativa adecuada. ¿Por qué? Porque sería como decir que ellos mismos sobre sus hombros tengan el peso de lo que esta crisis representa. Entonces, no es justo que precisamente los más vulnerables y probablemente los que tengan menos capacidad de respuesta sean los que terminen pagando de inicio y de entrada con la situación que acontece. Eso en primer lugar. En ese mismo lugar, en cuanto al afiliado, el que una medida como esa se pudiera tomar implicaría provocar que, si se ha hablado de que las pensiones se proyectan bajas, imaginémonos entonces cuál sería el impacto si le permitimos que se extraiga del fondo el 30% de lo que hay acumulado. Es como provocar que la situación de vulnerabilidad natural que todo ser humano va a experimentar cuando llegue la edad de retiro, un momento en el que ya no somos productivos activamente en términos laborales, en ese momento se agrave nuestra situación de vulnerabilidad. O sea, no contribuye, sino que agrava la situación de los propios afiliados. También hay que señalar que como país, si bien hemos sido previsores en la creación de un sistema de ahorro individual, ha habido otras tareas que no hemos hecho, porque si tuviéramos hoy un seguro de desempleo o un fondo de cesantía para paliar esa situación, podríamos tener una respuesta sin recurrir a lo que el fondo representa. Las personas realmente que atraviesan por situaciones difíciles, evidentemente al tener la información de que cuentan con un fondo en su AFP, por supuesto que dicen, no debo estar pasando yo una situación difícil habiendo un fondo, pero el fondo realmente no es un fondo disponible, es un fondo que es para un fin determinado. En los casos como la situación de producto del COVID-19,
la situación agravada económica de estos trabajadores, las respuestas deben venir por otras vías y no por ellos individualmente. Por eso hemos visto que el propio gobierno dominicano ha estado activando programas que han ido en auxilio para asistir a trabajadores y a sus propias empresas que están atravesando por situaciones difíciles en términos económicos, ¿no? Entonces, las vías de solución deberían buscarse a través de alternativas que puedan efectivamente ir en auxilio de las personas que están en condiciones de dificultad, pero que no les perjudique a ellos mismos, porque entonces serían ellos los que estarían pagando directamente la situación de la crisis. Se ha conocido, Kirsi, que ustedes tienen una conversación con Hacienda para disponer de 40,000 millones de pesos y adquirir bonos de Hacienda y así generar un fondo para la reapertura económica del país. Esa es una de las alternativas que tú avalas que puedan ser viables y que de hecho es un gran aporte, un significativo aporte de parte de la asociación. Sí, efectivamente las conversaciones han estado obviamente directamente con las AFP, que son las responsables. O sea, la asociación representa a las AFP, pero quienes tienen la responsabilidad de administrar los fondos son las administradoras, no la asociación. Entonces, sí se ha estado trabajando esa propuesta. Esa es una de las vías adecuadas que preserva el patrimonio del afiliado y que también puede contribuir no solamente con paliar la situación inmediata de emergencia sanitaria en términos económicos, sino también que puede servir de base para lo que sería la reactivación económica que efectivamente debemos tener pasado, digamos, un tiempo que todos aspiramos que sea corto. Mirar, si me permite por favor concluir. Adelante. Mirar ese tipo de alternativas es ver el futuro con esperanza, porque no podemos tener una actitud fatalista. O sea, ya demasiado es el que algunas familias tengan que enfrentar el perder sus parientes, el no poder atender sus familiares cuando se les enferma, y que encima de eso también además se agregue una situación de agravamiento de su situación económica para cuando ellos puedan estar, la pérdida de su ahorro. Claro, la pérdida de su ahorro. Entonces yo creo que la propuesta es bien intencionada porque todos estamos preocupados por la situación económica de gran parte de los trabajadores. Pero invitamos a que se reflexione y que podamos estudiar alternativas como esa que bien señala Ángel, ya está sobre la mesa avanzándose entre el gobierno y las AFP. Kirsi, recientemente leía una comparecencia suya y usted decía que los 500,000 y tantos de millones que tenemos en fondo, de los fondos de pensiones, valga la redundancia, hay 155,000 millones que no han sido cotizaciones, sino que han sido fruto de la inversión y la colocación de esos dineros en diferentes sectores financieros, bonos, fideicomiso y demás. No se pudiera, y usted me corrige, de los 155,000 millones que estos fondos han dejado de beneficio, que de ese monto se saque una parte, un 20, un 30, para aquellos que quieran retirar su dinero, porque si a mí no me interesa retirarlo ahora porque no lo necesito, tengo ese derecho porque quizá mi situación económica es diferente a la de Elizabeth o es diferente a la de Ángela Costa, pero muy mala la mía. Hay gente que tiene 55 años, que tiene 60 años, que ya le faltarían, ¿cuánto es que dice la ley, Ángel? 62, 65. Difícil conseguir un trabajo para seguir cotizando. Y si reciben 200,000 pesos, 300,000 pesos, pueden montar un negocito en su misma casa y seguir avanzando. Y hasta pueden provocar una reactivación de la economía y lograr que otras personas también vengan a la formalidad y puedan cotizar, digo yo. Sí, bueno, la primera parte de lo que señala Pedro, el patrimonio acumulado en las cuentas de los afiliados a las AFP
supera los 576 mil millones de pesos. Gracias. De ese monto acumulado, más del 50%, no 150 mil, más del 50%, es decir, aproximadamente casi 300 mil millones de pesos han sido generados por la gestión de inversión que hacen las AFP. Es decir, que por el trabajo de la administradora, el afiliado hoy tiene 300 mil millones más el total de afiliados en la suma de las cuentas de capitalización individual, lo que muestra la virtud del sistema. Porque el sistema recibe un aporte, la AFP lo invierte dentro de límites, controles y en los instrumentos más rentables y seguros que el mercado dominicano ofrece, y con esa gestión de inversión, ese patrimonio se ha incrementado. Ya hoy la mitad ha sido producto de ese trabajo. Entonces, realmente, Pedro, la propuesta que se está planteando es retirar un 30% del fondo. Pero que sea opcional. ¿Perdón? Que sea opcional para no debilitar el fondo. Si yo no lo quiero retirar, no lo retiro. Cuando tú abres una puerta, cualquier persona como afiliada tendría derecho en el marco de lo que se ha planteado. Pero yo te quisiera agregar también que si miramos el impacto de esos volúmenes que representarían el 30% de los fondos 150 millones líquidos, o sea, ese dinero no está líquido. El dinero no lo tienen, bueno, primero quisiera decir no lo tiene la asociación, o sea, nosotros no manejamos dinero. El dinero ni siquiera las AFP mismas las tienen, ellas los invierten. Una vez reciben los aportes, las AFP tienen un límite máximo de 24 horas para invertir ese dinero del afiliado, para buscar la rentabilidad. Sí, claro. Acostada al menor riesgo posible. No puede dejarse un dinero improductivo. Ese dinero está invertido, generando rentabilidad para incrementarse. De efectuarse una iniciativa como la que se está planteando, estaríamos hablando de que aproximadamente más de 170 mil millones de pesos que no están disponibles líquidos, están invertidos, como ya decía, tendrían las AFP que ir o al gobierno mismo para que lo entreguen, o sobre todo, quiero destacar esta parte, a las empresas en las cuales ya las AFP han aumentado la diversificación de la inversión de los fondos de pensiones. Hoy día, los trabajadores dominicanos a través de sus fondos están financiando empresas de alta calificación en sectores que tienen un alto impacto económico y social y en la generación de empleo, como es el sector turismo, el sector energía y la agroindustria, tanto a través de financiamiento como a través de participación. La situación de la crisis del COVID ha llevado a que muchas de estas empresas, puedo citar específicamente el sector turismo, se ha visto sensiblemente afectado precisamente porque el mandato sanitario es de alejamiento social y eso ha tenido un impacto en el turismo, sí, que es uno de los sectores más dinámicos de nuestra economía y que genera más empleo. Entonces, los fondos de pensiones, las AFP que tienen inversión de los fondos de pensiones en estas empresas, tendrían que ir a demandar a ellas, recómprennos los títulos. Claro. Reversemos las inversiones, desinvirtamos, hay que desinvertir, lo que provocaría Dios quiera un impacto muchísimo más grave que lo que la crisis como se está proyectando. Así es. O sea, sería un agravante. Esto también... Y esto además, Kirsi, de que los trabajadores en el futuro cuando se vayan a pensionar, que se iban a pensionar con una chilata porque esos fondos no están creciendo lo suficiente, también van a haber reducido su potencial aporte al retiro. Sí, pero es bueno decir también, Ángel, realmente no han crecido, no es porque no se hayan rentabilizado, sino porque hay situaciones en cuanto a la densidad y eso que es materia para otro tema, para otro momento. Khalil, ¿tienes preguntas? Sí, me tocará hacer la canalización de aquellos que no pueden accesar abiertamente al tema de Kirsis, porque la explicación que usted daba el día pasado sobre que para qué iban a recibir estos dineros, mucha gente se me ha acercado sabiendo de esta entrevista de hoy y me ha dicho, pero bueno, si al final los fondos son nuestros, si al final cuando yo llegue a viejo me voy a pensionar, como dice Ángel, con una chilata,
¿por qué no me lo dan hoy para yo poder llegar? Ojo, estoy de acuerdo con su planteamiento, le transmito lo que pregunta la gente. Gracias, Khalil. Sí, efectivamente, no ha sido bien entendido ese planteamiento. No es que van a ser las personas, sino que aún hoy, pudiendo disponer de la liquidez, las personas se verían limitadas para poder consumir. Creo que se frizó. Se frizó. Kirsis. Ah, caramba. Bueno, yo creo en lo que estamos a ver si podemos recuperar a Kirsis. Ustedes saben una cosa. ¿Tú sabes de qué se deriva todo esto que está pasando? Que aquí nunca se entendió, ni se explicó bien, ni se ha explicado bien lo que es la ley 8400. Nunca se ha entendido la ley de seguridad social y todo. Aquí la gente no sabe lo que son las ARS. No. Aquí la gente no sabe lo que son las AFP. Aquí la gente no sabe lo que tiene el papel de la seguridad social, la atención primaria. Nunca se explicaron bien. Esa superintendencia, ahí creo que, esa superintendencia que dirige Nelsi, ¿de qué la dirige? Marmolejo. Nelsi de Marmolejo. La DIDA. La superintendencia es otra cosa, sí. No es la superintendencia y la DIDA. Sí. Nunca la gente, yo le pregunto a los camarógrafos, ¿tú sabes lo que es tu AFP? ¿Qué sé yo, doña? No, la gente no sabe que tiene los cuartos ahí, doña Consuelo. Ni sabe que tiene su cuenta. Ni lo entiende. Y se ha muerto mucha gente, y los herederos no han podido accesar. No han podido accesar a los fondos, que ha sido un defecto, una falla del sistema. O sea, aquí falta. Pero lo que usted dice, doña Consuelo, es así. Nunca se han explicado bien. No lo ha explicado. La gente no tiene conciencia. Entonces, estos diputados, miren lo que dice este señor hoy, que a mí me gustó. Dice este señor, que no sé quién es, permitir que se pueda retirar una parte de los fondos acumulados por los trabajadores en la administración de fondos de pensiones como el 30%, que han sugerido algunos diputados y que es corroborado por una parte de la población, supone decirle a los trabajadores dominicanos que sean ellos los que soporten todo el peso de la crisis generada por el COVID-19. Claro. Que sean ellos mismos los que se paguen la crisis. Había oído yo a Julio decir eso mismo. Mira, doña Consuelo, yo esa teoría no la comparto. Esa última parte que usted acaba de decir, son varias teorías que hay. Okay. No es que yo mismo me financie mi crisis. Ese es mi punto de vista. Si mi dinero es mío, claro, hay una ley, hay que cambiar la ley porque estamos jugando con unas reglas que ya están preestablecidas. Oye, un 30%. Planteando escenarios que podrían ayudar. Yo no veo eso como que el ciudadano se resuelva la crisis, porque al final de cuentas tendremos que resolverla cada uno de manera individual. Apenas el gobierno tendrá para subsidiar 2 o 3 meses a unas cuantas familias muy pobres. Pero ¿cuánto le van a dar? Ángel, vamos a caer allí. ¿De cuánto tú estás hablando? Entre 40 y 200 mil pesos, lo más. Pero para ti no son nada, pero para gente que es mucho. Es un dineral, Ángel, para ti no es nada, para mí no es nada. Pero aquí hay gente que con 100 mil pesos comienzan un negocio y se mantienen de eso. Sí, pero la fórmula que ha planteado Hacienda y que Consuelo me delató, porque yo no escuché a Julio Martínez Pozo de referirla, pero Consuelo lo explicó aquí. Sí. Esa fórmula que ha planteado Hacienda con las AFP de los 40 mil millones sí da lugar a proteger el fondo, que el empleado no lo pierda, que el gobierno sea el garante de esos cuartos y entonces entrar a meter esos fondos al aparato reproductivo. Así mismo. Sí, ¿Y qué va a recibir el ciudadano, el individuo? Lo va a recibir, Pedro. Lo va a recibir. ¿Cómo? ¿Pero cómo? La estabilidad económica es el peor. Ángel, no. Yo estoy en la línea. Mira lo que acaba de decir Consuelo. Que esa ley no se ha explicado. Y tú me estás diciendo que lo voy a recibir y no me dice cómo. Dime cómo. 1 a 1. Pero Pedro, te lo acabo de decir. Estoy bruto. Dime cómo. Pero te lo acabo de decir. Ángel, no se entiende. Se va a financiar el restablecimiento de las empresas medianas, pequeñas. Yo cerré mi negocio, pero necesito 200 mil pesos, como tú pusiste el ejemplo, para reiniciar mi trabajo.
en esos 40.000 millones Hacienda va a poner disponibilidad para que tú tengas. ¿Cómo? Lo están preparando, te acaba de decir Pero que eso es un sector nada más. Y la gente individual que no tiene empresa, que no tiene pyme, ¿qué pasa con ellos? Dime. Mira, yo sé sumarme. Yo sé sumarme. Dice Yoba, nuestro querido. Hola, Yoba. Dice abrazo Yoba, para ella. 300.000 pesos. Yo resuelvo. Claro. Yoba. El daño que estamos haciendo. Nadie sabe si te toca 300. Eso es populismo, ¿eh? Eso es populismo. Sí. Yo creo que el gobierno, con las leyes que tiene en el Congreso, que presentó, Ito Bisonó presentó una, presentó otra, Botello, que dicho sea de paso, hago un paréntesis, acaba de juramentarse ahora mismo, vaina con el pueblo en el PLD, lo está juramentando ¿Quién? ahora mismo. El síndico de la Romana y dos más. Pero él no es del Partido Reformista. Se fue para el PLD ahora mismo. Ahora es bueno ese. Se acaba de informar Jairo Ortiz que están juramentando. Yo te lo mandé. Te manda la foto. Yo te lo mandé. Ah, sí, un alcalde. Yo vi la foto, Miguel Medina la mandó. Dos alcaldes del Partido Reformista y una regidora de la Fuerza del Pueblo. Se acaban de juramentar con el PLD. Dice yo que le tocan 60.000, pero que se lo mande. Yo quería decir... Hacer eso, escúchame, hacer eso es peligroso. Es peligroso. Y creo que están jugando con un populismo. Sí. Que yo creo que el gobierno debe coger y decir, sí, vamos a repartir esa vaina y a tirarlo para arriba. Porque se están montando los candidatos a senadores en ese discursito para engañar a la gente. Hermano, si no se hace una explicación, como dijo doña Consuelo, no se va a entender. Aníbal Herrera, nos vamos con... Mira, antes de Aníbal, y cierro ahí, doña Consuelo, mire ahora el tema que no se lo han explicado a la gente, que usted tiene un préstamo y le están prorrateando 3 meses para que después de 3 meses usted vuelva a pagar su cuota. La gente cree que esas 3 cuotas no le van a generar intereses. Al contrario, lo que a usted le están dando es un cúmulo de intereses que le va a prorrogar su préstamo en vez de 10 meses, en 10 y en 13 meses. Pero la gente no se lo explica, que la gente cree que eso no le está cubriendo intereses. Claro que te está generando intereses. Entonces tú vas a tener todo su cuarto. ¿Quién está ahí? Intereses sobre intereses. Así mismo, Pedro, eso es bueno. Tú esas cosas es bueno explicarlas, porque es que hay que explicárselo a la gente. Kirsi, estás ahí ya con nosotros de nuevo. No, esa es Elizabeth. No, Kirsi. Kirsi. Sí, ya tengo un 100 pesitos aquí. Kirsi, compra un paquetico, Kirsi. Perdónalo, Kirsi. Kirsi, lo que queremos es que tú finalices la idea, porque los muchachos te han dicho, bueno, Pedro plantea la cuestión personal y de decisión personal. Yo quiero que me den mi chelito. No, yo no lo quiero, déjenmelo ahí. Exacto. Que sí se puede hacer. Y entonces habría, o sea, tú estabas explicando y ya habías dicho que ustedes no ven que la solución personal fuera la que se debe llevar a cabo. Entonces Ángel vuelve, insiste en la cuestión de un plan de 40.000 millones que queremos que tú cierres con esto, por favor. Y lo cierto es que ese es uno de los mecanismos que son más viables porque permiten preservar el patrimonio de los afiliados, reactivar la economía, que podamos restablecer los empleos, que evitemos que una masa monetaria amplia que se pueda ver afectada por toda esta liquidez que esa propuesta plantea. Una propuesta de esa naturaleza aumentaría la masa monetaria en alrededor de un 40%. Calculemos una locura que se pueda generar con eso. Es importante que nosotros entendamos algo, que a veces la... Ustedes no se meten la prima al 80. También al la 80. Las personas, y tal vez Pedro quería que lo explicáramos y Khalil, no sé si yo alcance a tener la capacidad de explicarle como ustedes quisieran que lo hicieran. No aspiraría a darme a entender por ustedes y por los amigos televidentes. Realmente las personas como individuos muchas veces no miramos la importancia de la estabilidad macroeconómica. No lo vimos porque no nos visualizamos. O sea, sí, fíjense lo que quisiera destacar ahora. El hecho de que nosotros tengamos en la República Dominicana un patrimonio de más de 10.000 millones de dólares, que son los 576.000 millones de pesos. Durante todos estos años, eso ha contribuido, esa liquidez, con la estabilidad macroeconómica. Eso es así. Que ha generado riqueza, empleo. Eso es así. Demás. Hemos contribuido también con la liquidez del sistema financiero,
que ha permitido estabilidad de tasas y reducción. O sea, oigan esto, qué importante, Pedro, abaratamiento del crédito. Las personas hoy tienen capacidad de poder acceder al financiarse una vivienda. Ojalá más personas es un sofisma, Crisis. Es un sofisma, y discúlpame, te lo voy a decir por qué. Aquí sale más caro coger prestado para comprar una casa que para comprar un carro de lujo. Entonces no me están fomentando ninguna productividad. Bueno, Pedro, no quisiera hacer un debate contigo porque el tiempo también de ustedes. No, yo te hablo aquí los préstamos que yo tengo, que yo hablo en base a lo que yo manejo a diario. No es teoría, es práctica. No, la práctica también es, Pedro, que si tú miras cuántos eran los niveles antes de que el sistema existiera, las tasas eran al del 20 y del 24 y ahora tú la tienes en 10 y 11, pero no quiero entrar al tema, simplemente estoy mencionando cómo la estabilidad macroeconómica puede habla beneficiar al individuo. Yo la estoy entendiendo. De la inflación, democratizado el préstamo. Sí, yo la estoy entendiendo. Exacto, o sea, a veces yo comprendo y quiero que quede el mensaje. Nosotros sabemos que las personas, muchas están atravesando situaciones precarias. Hay que ir en auxilio de ellas, pero no destruirle su patrimonio. Okay. De acuerdo contigo. Gracias, ¿verdad? Estamos de acuerdo porque tenemos que saber. Sí. No, la hemos escuchado, no estamos de acuerdo, no. La hemos escuchado, pero de acuerdo no estamos. Se explicó bien. El que no está escuchando bien eres tú. Yo estoy diciendo. Yo no le he dicho que usted no me esté escuchando bien, doña Consuelo, estoy diciendo que no estoy de acuerdo. Que no estamos de acuerdo con Crisis. Estamos de acuerdo de que ya terminamos. Pero usted es la que manda aquí, doña Consuelo. Me encantaría que estuvieran de acuerdo. No, pero muy bien explicado, Crisis. Nosotros, antes de salir, quisiera aprovechar que es responsabilidad nuestra como administradores del ahorro de los trabajadores decir y explicar qué impacto tendría una propuesta de esa naturaleza. No sería serio de nuestra parte quedarnos indiferentes a mencionar esto. No, pero tú estás sí haciendo lo correcto. que entendemos que hay que ir en auxilio de las personas que lo necesitan. Claro que gracias, sí. Gracias, Kirsi. Gracias, Kirsi. Gracias. Gracias a ustedes. Muy linda, Kirsi, ya no tenga un clip. No. Y yo voy a encargarme, Kirsi, de corregir un daño que tiene Pedro, que un amigo de él lo dañó. No, Kirsi sabe que no, ella sabe que yo la quiero muchísimo a ella. Un abrazo, Pedro. Igual, mi amor. Yo lo arreglo. Todos un abrazo. Gracias, Kirsi. Vámonos a la pausa. Ay, qué daño.